Mientras la reputación de Ángela Aguilar se desplomaba sin frenos cayendo en picado tras su polémico y mediático enlace matrimonial con Cristian Nodal, su prima Majo Aguilar jugaba sus cartas en la sombra firmando el contrato más lucrativo de su vida, superando con creces las cifras que la autoproclamada princesa del regional mexicano manejaba en su época dorada. Lo que nadie vio venir es que este movimiento maestro detonaría una guerra fría en el seno del clan, un conflicto silencioso pero de alto voltaje, provocando comparaciones odiosas y sacando a la luz trapos sucios que la dinastía Aguilar había mantenido bajo 7 llaves durante décadas. Porque lo que está a punto de destaparse no solo va a cambiar radicalmente el guión sobre quién ostenta el verdadero trono y el legado de los Aguilar, sino que dejará al descubierto las profundas grietas de una familia que de cara a la galería siempre vendió una imagen de unión inquebrantable. La noticia ha caído como un auténtico bombazo informativo en los pasillos de la industria musical mexicana y más allá de sus fronteras. Majo Aguilar, la hija de Antonio Aguilar Jr., acaba de cerrar un acuerdo astronómico con una de las discográficas más potentes de toda Latinoamérica. Hablamos de un contrato blindado que no se limita a la producción de discos, incluye giras de talla mundial y colaboraciones de lujo con la élite del panorama artístico. Y atención al dato más jugoso, una cláusula de exclusividad que la corona oficialmente como la nueva embajadora de la música regional para las generaciones venideras. Aunque el montante económico se guarda con celo bajo estricta confidencialidad, las lenguas más afiladas del sector aseguran que la cifra rebasa los 5 millones de dólares. Una cantidad mareante que ni siquiera Ángela Aguilar, en sus mejores tiempos y con sus acuerdos más ventajosos, llegó a rozar. Pero el verdadero terremoto no reside en los ceros de la cuenta bancaria, sino en el momento exacto de la jugada, el timing perfecto. Justo cuando Ángela atraviesa el peor bache de su imagen pública, señalada por medio mundo como la tercera en discordia que destrozó un hogar. Acusada de faltar a la verdad ante su público sobre su romance con Nodal y protagonizando uno de los culebrones amorosos más sonados de la prensa rosa. En la historia reciente del género regional, Majo brillaba con luz propia alejada del fango mediático y los titulares escabrosos. Sin dramas innecesarios y sobre todo sin la necesidad imperiosa de casarse con la expareja de nadie para acaparar los focos de atención, valiéndose únicamente de talento puro, picando piedra a diario y con una humildad que dejaba en evidencia la soberbia que muchos achacaban a su famosa prima. Las redes sociales han ardido, los comentarios se han disparado y la inmensa mayoría se ha volcado en aplaudir el éxito merecido de Majo. Al mismo tiempo que dictaban sentencia contra Ángela, por fin alguien que triunfa por su arte y no por vender su vida privada a base de escándalos. Escribía un usuario en la red social, antes conocida como Twitter, cosechando más de 50.000 me gusta en un abrir y cerrar de ojos. Majo es la digna sucesora de Antonio Aguilar, no la nieta conflictiva que vive del cuento, apuntaba otro internauta con dureza. Y así en cascada miles de mensajes celebraban el triunfo de Majo, encumbrándola como la favorita del pueblo, mientras convertían a Ángela en la encarnación de todo lo que chirría y está mal en la industria del entretenimiento actual. Privilegios heredados sin mérito, fama regalada y una altivez que ha terminado por agotar la paciencia incluso de sus seguidores más acérrimos. Pero para captar la magnitud de este drama familiar, es imperativo echar la vista atrás y rebobinar la cinta del tiempo. Hay que descifrar la compleja dinámica que siempre ha marcado la relación entre estas dos mujeres del clan Aguilar. Majo Aguilar, nacida el 24 de junio de 1994, creció literalmente bajo la alargada sombra de su tío Pepe Aguilar y su prole. Mientras Ángela, Leonardo e incluso la discreta Anelis disfrutaban de las mieles del éxito, los focos y la alta costura de diseñador. Majo observaba desde la barrera en un discreto segundo plano, empapándose del oficio y puliendo su técnica vocal con paciencia.
lejos del glamour desmedido y la atención mediática que sus primos recibieron en bandeja de plata desde la cuna. Antonio Aguilar Jr., el padre de Majo, siempre cargó con el estigma de ser el hermano eclipsado de la familia. A pesar de poseer un talento indiscutible y de haber heredado el torrente de voz y el carisma de su legendario padre, Antonio Aguilar, jamás logró alcanzar las cotas de estrellato que Pepe Aguilar construyó con una determinación casi militar. Las malas lenguas decían que a Antonio Jr. le faltaba esa ambición despiadada que caracterizaba a su hermano menor. Otros susurraban en los mentideros que Pepe, con su olfato empresarial y capacidad de reinvención, simplemente supo jugar mejor sus cartas. Pero la verdad incómoda, esa que pocos se atrevían a verbalizar, era que existía una rivalidad latente entre los dos hermanos. Una competencia soterrada que se recrudeció cuando llegó el momento de pasar el testigo del legado familiar a sus propios descendientes. Majo creció viendo cómo a su prima Ángela se lo daban todo hecho mientras ella tenía que ganárselo con sangre, sudor y lágrimas. Mientras Ángela grababa su primer disco a los tiernos 9 años con una producción millonaria financiada por papá, Majo se curtía dando conciertos en ferias de pueblo, cobrando lo justo para costear la gasolina del viaje de vuelta a casa. Mientras Ángela desfilaba en los Latin Grammy con vestidos cuyo precio superaba el valor del coche de Majo. Esta última se buscaba la vida subiendo vídeos a YouTube, editando ella misma el material en un ordenador que pedía a gritos una jubilación. Y mientras Ángela posaba para portadas internacionales de moda, Majo respondía pacientemente a sus fans uno a uno en Instagram, tejiendo una conexión auténtica con la gente que Ángela, aislada en su torre de marfil, jamás llegaría a comprender. Y Majo, con una elegancia torera, mantuvo la boca cerrada. Jamás se le escuchó soltar pestes de su prima en público, ni dejó que la bilis o la envidia se la comieran por dentro. Al contrario, dobló el lomo y curró como la que más en ese clan, dejándose la piel en el intento para demostrar su valía. Se plantaba allí donde la quisieran escuchar, daba igual si era un garito de mala muerte o un festival multitudinario, siempre con ese duende, esa entrega total y un respeto sagrado por las coplas y por la gente que pagaba la entrada. Y la audiencia, esa misma afición que Ángela daba por descontada como si fuera suya por derecho divino, empezó a percatarse de que algo había cambiado en el ambiente. Empezaron a vislumbrar en Majo una verdad que Ángela había perdido por el camino a autenticidad pura y dura, que era justamente el talón de Aquiles de la hija de Pepe. Llevamos años viendo cómo su padre Pepe nos la vendía a bombo y platillo como la quintesencia de la canción mexicana, la joya de la corona. La heredera, designada para elevar el género regional a los altares, y oye, al principio, la jugada le salió redonda y coló. Nadie niega que tiene una voz privilegiada, una puesta en escena de 10 y un apellido que es pata negra en la industria, garantía absoluta. Pero con el paso del tiempo el personal empezó a hartarse de esa narrativa de princesa Disney perfecta que Pepe había prefabricado alrededor de su niña. Se empezaron a ver las costuras del disfraz y la gente se preguntaba si Ángela sentía la música de verdad o si todo era pura fachada. O si simplemente se limitaba a recitar un guión escrito por terceros como una marioneta bien vestida que cumple órdenes. Y entonces estalló la bomba con Cristian Nodal, el instante fatídico en que la careta de niña buena se hizo añicos para siempre y se le vio el plumero. Las fotos de Ángela comiéndose a besos con Nodal, apenas unas semanas después del carpetazo con Casu, la madre de su hija, dejaron a medio mundo con las manos en la cabeza. Pero ojo, lo que verdaderamente encendió la mecha de la indignación popular no fue el lío de faldas en sí mismo. Fue la gestión nefasta, casi insultante, que hicieron tanto Ángela como su familia de todo el asunto, echando leña al fuego. Las mentiras sin despeinarse en las entrevistas, las contradicciones flagrantes y esa soberbia de quien se cree intocable solo por apellidarse Aguilar, pensando que tienen bula papal para todo. Y justo en ese momento crítico, cuando la reputación de Ángela tocaba fondo y estaba en el ojo del huracán,
El destino le tenía guardada una sorpresa a Majo, recibió la llamada que le daría un vuelco total a su existencia. Una oferta de una de las discográficas más potentes de toda Latinoamérica, que no solo buscaban su chorro de voz, sino los valores que ella encarnaba. Buscaban el trabajo bien hecho, la humildad de quien viene de abajo y esa conexión orgánica y real con la gente de la calle. Querían un rostro fresco para liderar la nueva generación del regional, pero sin los circos mediáticos, sin los dramas de telenovela y sin esos aires de diva que estaban manchando el género. El tira y afloja de las negociaciones se alargó durante varias semanas de infarto para concretar los detalles. Majo, a diferencia de su primísima, no tenía a un padre forrado de billetes peleando cada coma del contrato con un ejército de abogados detrás. Tuvo que sentarse ella sola en los despachos, mirar con lupa cada detalle y defender su valía artística a capa y espada sin la red de seguridad que Ángela siempre ha tenido bajo los pies. Y cuando por fin estipuló el acuerdo y aquel contrato millonario quedó rubricado con tinta firme. Majo no corrió a Instagram a fardar ni a restregárselo a nadie por las redes sociales, manteniendo la compostura. Tampoco descolgó el teléfono para que las revistas del corazón le dedicaran la portada del mes con un titular grandilocuente. Simplemente dio las gracias en la intimidad con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese triunfo era 100% suyo, sin deberle nada a papá ni al linaje. Era mérito propio. La exclusiva saltó a la prensa días más tarde y la respuesta fue bestial. Se formó un revuelo tremendo e inmediato. Los medios no tardaron ni un segundo en sacar la artillería pesada y empezar con las comparaciones odiosas entre Majo y Ángela. Los titulares digitales echaban humo con frases del tipo «Majo Aguilar demuestra que el talento pesa más que el escándalo», inundando todas las portadas. Las tertulias del corazón dedicaban bloques enteros a desgranar por qué Majo se estaba metiendo al público en el bolsillo, mientras Ángela caía en picado estrepitosamente. Y entre tanto análisis empezaron a salir a flote verdades como puños que el clan Aguilar había intentado mantener bajo 7 llaves durante años. Verdades sobre cómo Pepe había destinado toda la maquinaria y la pasta gansa exclusivamente a encumbrar a su niña bonita, mientras dejaba a su sobrino Antonio Jr. y a su nieta Majo buscándose la vida como buenamente podían a su suerte. Se supo cómo la relación entre Pepe y su hermano mayor se había quedado helada por culpa de estos agravios comparativos tan evidentes. Por ese favoritismo descarado que se pasaba por el arco del triunfo, el espíritu de piña familiar que debían tener. Esa unión sagrada por la que los patriarcas Antonio Aguilar y Flor Silvestre habían luchado tanto en su día para mantener intacta. Viejos lobos de la industria musical empezaron a largar, algunos escondiendo la mano desde el anonimato y otros con nombres y apellidos. Contaban anécdotas de cómo Pepe había tirado de hilos y contactos para cerrarle el paso a Majo a cal y canto. Todo para asegurarse de que los focos y los aplausos fueran siempre única y exclusivamente para la niña de sus ojos, Ángela. Relataban episodios donde festivales de renombre querían fichar a Majo, pero recibían sugerencias de arriba para que contrataran a la otra en su lugar. Describían con pelos y señales cómo el aparato de los Aguilar había operado sistemáticamente para mantener a Majo en la sombra, en un segundo plano. Y no porque le faltara arte que va, sino porque su éxito ponía en jaque el relato de que Ángela era la única heredera legítima del trono musical. Pero amigos, la gente no se chupa el dedo y ya no tragan con ruedas de molino. La irrupción de las redes sociales supuso un auténtico terremoto, democratizando el acceso a la verdad y permitiendo que la audiencia que ya no se chupa el dedo supiera distinguir perfectamente entre un producto de marketing prefabricado y el talento que nace de las entrañas. Como la pólvora comenzaron a correr por internet ciertos vídeos que ponían cara a cara las actuaciones en directo de ambas primas, unas comparaciones que, aunque odiosas, resultaron ser de lo más reveladoras para el gran público.
En las imágenes de Ángela se apreciaba un montaje faraónico, un escenario cuidado al milímetro, con una iluminación que costaba un ojo de la cara, músicos de élite y un vestuario de alta costura digno de una pasarela internacional. Sin embargo, a pesar de todo el artificio, su voz sonaba metálica, excesivamente procesada, y su interacción con el respetable se notaba forzada, fría, como un témpano de hielo carente de esa chispa natural. Se la veía más pendiente de salir guapa en los planos y de buscar su mejor perfil para la cámara que de transmitir la emoción desgarradora que exigía la copla en ese momento. Por el contrario, en el otro clip viral, Majo aparecía cantando en una verbena popular sin trampa ni cartón, sin efectos especiales, ni florituras, acompañada únicamente por un micrófono y una banda local, pero con una voz que era puro poderío y sentimiento a flor de piel. Y el resultado saltaba a la vista al finalizar su interpretación. Los asistentes tenían las lágrimas saltadas y la piel de gallina, totalmente conmovidos por lo que acababan de escuchar. No lloraban porque les hubiesen vendido una moto averiada envuelta en papel de regalo, sino porque habían sido testigos de una verdad artística innegable, algo que te cala hasta los huesos. Las cifras, que son muy tozudas, empezaron a cantar por sí solas, reflejando este cambio de tendencia. Las reproducciones de Majo en las plataformas digitales empezaron a subir como la espuma, superando con creces a las de su prima. Colgar el cartel de "No hay billetes" se convirtió en la norma para Majo, agotando las entradas de sus recitales a una velocidad de vértigo mucho antes que Ángela. Las grandes marcas, oliendo el éxito, comenzaron a rifársela para colaboraciones, y no por el peso de su apellido, sino por ese carisma arrollador y la conexión tan auténtica que había logrado tejer con millones de seguidores. Y aquí viene lo que fue un verdadero jarro de agua fría, un trago amargo difícil de digerir para el núcleo duro de la familia de Pepe Aguilar. El tablón de comentarios de Ángela se convirtió en un campo de batalla lleno de elogios hacia Majo, unos zascas monumentales y comparaciones que dejaban claro que el pueblo soberano había dictado sentencia. La favorita ya no era la autoproclamada princesa. Mientras tanto, en el rancho El Soyate, ese bastión donde los Aguilar suelen cerrar filas, el ambiente se podía cortar con cuchillo. La tensión se mascaba en cada rincón de la finca. Antonio Aguilar Jr. había optado por morderse la lengua durante años, manteniendo un perfil bajo y discreto ante las injusticias. Había tragado carros y carretas viendo el trato de favor que recibía su sobrina en detrimento de su propia hija, considerada el patito feo de la dinastía. Lo había soportado todo por respeto a la memoria de sus progenitores, por amor fraternal y por mantener esa imagen de piña inquebrantable que su padre Antonio tanto se empeñó en construir. Pero ver a Majo recibir por fin el aplauso unánime, ver cómo la gente la aupaba a los altares mientras le bajaban los humos a Ángela por sus continuos deslices, lo cambió todo. Aquello despertó en él una fiera dormida, un sentimiento de reivindicación que había estado reprimido y guardado bajo 7 llaves durante demasiado tiempo. Era el orgullo de padre ese que te hincha el pecho al ver a tu hija triunfar contra viento y marea, superando las zancadillas que su propia sangre le había puesto en el camino hacia la cima. Y Pepe Aguilar, que de tonto no tiene un pelo, sabía perfectamente que se le había ido el control de las manos, que había perdido el relato de la historia. Era consciente de que su estrategia de blindar a Ángela, de meterla en una burbuja de cristal para que no le salpicaran sus errores, había sido un fracaso estrepitoso, un tiro por la culata. Sabía que la audiencia ya no comulgaba con ruedas de molino ni se creía esa imagen de perfección inmaculada que habían intentado vender durante años a bombo y platillo. Y lo que más le quitaba el sueño, lo que le reconcomía por dentro en las noches de insomnio, era admitir que había sido su propia soberbia la causante del desastre. Su ceguera selectiva ante los fallos de su hija fue precisamente lo que dejó la puerta abierta de par en par para que Majo brillara con luz propia y demostrara su valía.
En una reciente entrevista que dio mucho que hablar un periodista con ganas de buscar las cosquillas, le preguntó a Majo sin rodeos sobre las odiosas comparaciones con Ángela. La pregunta iba con segundas, era un dardo envenenado diseñado para generar salseo, buscando un titular jugoso y polémico que vendiera revistas. Pero Majo, demostrando un saber estar y una elegancia suprema que ha marcado su trayectoria, no entró al trapo, simplemente sonrió con dulzura y contestó: Ángela, es familia, es mi prima y la sangre tira, así que siempre le desearé toda la fortuna del mundo en sus proyectos. Cada una de nosotras labra su propio destino, tiene su propia historia que contar y sus zapatos que caminar. Yo solo puedo responder por mis actos y decir que estoy eternamente agradecida por cada oportunidad de subirme a unas tablas, de conectar con el alma de la gente y de honrar la estirpe de mis abuelos a mi manera. Esa respuesta tan sencilla pero cargada de profundidad fue una bofetada sin mano, mucho más contundente que cualquier ataque verbal, porque Majo demostró que no necesita pisar a nadie para estar arriba. No le hacía falta señalar las vergüenzas ni los tropezones de su prima para poner en valor su propio talento y su carrera. Su trabajo hablaba por ella alto y claro, su humildad era su mejor carta de presentación, y esa conexión genuina con el público era su mayor aval. Y en ese contraste silencioso, en esa diferencia abismal de actitudes, la gente encontró la respuesta definitiva a todas sus dudas. Quedó cristalino quién representaba de verdad los valores castizos y la integridad que Antonio Aguilar y Flor Silvestre intentaron inculcar en su descendencia. Entretanto empezaron a filtrarse los detalles del contrato millonario de Majo y la letra pequeña dejó a todos con la boca abierta. No se trataba del típico acuerdo discográfico para hacer caja, sino que incluía la puesta en marcha de una fundación con fines benéficos. El objetivo era convertirse en mecenas de jóvenes promesas del regional mexicano que, como le pasó a ella, no tenían padrinos ni recursos para dar el salto. El contrato también contemplaba una serie documental de gran calado sobre la historia de la música ranchera y el legado de titanes como sus abuelos Lola Beltrán y La Prieta Linda. Además, incluía programas educativos y pedagógicos para asegurar que las tradiciones musicales mexicanas no se pierdan y calen hondo en las nuevas generaciones. En otras palabras, Majo no estaba utilizando su momento de gloria solo para llenarse los bolsillos y vivir la vida loca. Estaba utilizando su altavoz mediático para tender la mano y abrir las puertas que a ella le cerraron en las narices durante tantos años de ostracismo. Y ese gesto, más que cualquier éxito de ventas, fue lo que terminó de ganarse el corazón de todo el mundo, poniendo al público en el bolsillo de forma definitiva. Porque mientras Ángela usaba su fama para el postureo en Instagram, vendiendo lujo y codeándose con la Jet Set, Majo utilizaba su plataforma para servir, educar y preservar el legado, demostrando una calidad humana superior. Y es que, seamos sinceros, en este mundo nuestro tan saturado de influencers de cartón piedra y postureo máximo, lleno de celebridades que viven en una nube totalmente desconectadas de la realidad, esa autenticidad no solo destacaba, sino que brillaba con la fuerza de un faro potente en mitad de una tormenta cerrada. El salseo estaba servido y las comparaciones empezaron a echar chispas en el momento exacto en que confirmaron a ambas artistas para el mismo cartel de un festival de renombre. Los organizadores, que no tienen un pelo de tontos y se olían el drama a kilómetros, decidieron con buen criterio ofrecerles horarios distintos para evitar un encontronazo directo que hubiera sido portada en todas partes. Ángela siguiendo a pies juntillas los consejos de un equipo de relaciones públicas que sudaba la gota gorda y que estaba desesperado por maquillar una imagen pública que hacía aguas, aceptó actuar en la noche de apertura llevando todo el arsenal de producción para intentar tapar bocas. Por su parte, Majo, sin todo ese aparato publicitario detrás, pero con la seguridad aplastante de quien hace los deberes bien hechos, aceptó sin rechistar el cierre del domingo por la noche, un horario que muchos considerarían de segunda categoría,
o menos glamoroso, pero que para ella tenía una carga emocional brutal. La velada de Ángela fue sobre el papel técnicamente perfecta de manual. La banda sonaba como un reloj suizo y el vestuario era de alta costura espectacular. La producción visual te dejaba a cuadros, sí, pero allí faltaba algo esencial. No había duende. Cuando Ángela entonó La Llorona, ese himno que la había encumbrado a la fama mundial tras los Grammy Latinos, con apenas 15 años, el respetable aplaudió por pura educación, pero faltaba esa pasión desbordada y loca de antaño. Y la cosa empeoró cuando intentó soltar el discurso entre canciones hablando del amor romántico, de seguir los dictados del corazón y de ser fiel a una misma. Los murmullos de incredulidad en la grada eran perfectamente audibles, casi ensordecedores. La hipocresía cantaba por soleares y era imposible de ignorar. ¿Con qué cara podía darnos lecciones sobre fidelidad a una misma justo después de protagonizar el triángulo amoroso más criticado y comentado de toda la industria? 2 noches después le tocó el turno a Majo. Allí no había ni montajes faraónicos ni efectos especiales para distraer. Solo estaba ella, su voz privilegiada, una banda de mariachi de los de verdad, y la luna llena del desierto presidiendo la escena. En cuanto empezó a rasgar el silencio con Cielo Rojo, ese clásico inmortal que su abuela Flor Silvestre había convertido en leyenda, se obró un auténtico milagro en el festival. La gente literalmente comenzó a llorar de emoción. Y ojo que no eran lágrimas de esa nostalgia barata o de una emoción prefabricada por expertos en marketing. Eran lágrimas de pura verdad, de conectar genuinamente con algo real, algo que ni todo el oro del mundo en producción, ni las mejores estrategias de ventas pueden simular. Y cuando Majo terminó su recital tras hacer una reverencia sencilla y agradecer al público con una sonrisa llena de humildad, la ovación fue tan monumental que casi tira el recinto abajo. Aquello duró prácticamente 10 minutos de reloj. El público coreaba su nombre a pleno pulmón, pedía bises sin parar y se negaba en rotundo a dejar que esa noche mágica llegara a su fin. Como era de esperar, los vídeos de esa actuación corrieron como la pólvora por las redes, acumulando millones de visitas en cuestión de pocas horas. Y claro, en la sección de comentarios la comparación con el show de Ángela era inevitable y absolutamente devastadora para esta última. Esto es lo que se siente cuando alguien canta con las entrañas. Por fin alguien que honra el apellido y el legado de Antonio Aguilar como Dios manda. Majo nos ha recordado por qué amamos con locura la música ranchera. Los peces gordos de la discográfica que había fichado a Majo no daban crédito observando la escena con una mezcla de satisfacción y asombro total. Habían apostado muy fuerte por ella, invirtiendo una millonada en un momento en que se pensaba que el regional mexicano necesitaba salseo y escándalos para no pasar de moda. Pero Majo les estaba dando una lección magistral, demostrando todo lo contrario. Estaba probando que el público, especialmente la gente más madura y con criterio, que es quien realmente sostiene el negocio comprando entradas y discos, estaba hambrienta de autenticidad, de talento puro, de artistas que respeten las tablas y a su gente. De puertas para adentro en la familia Aguilar, el ambiente se podía cortar con un cuchillo y las conversaciones eran cada vez más tensas. Anneliz, la mujer de Pepe y madre de Ángela, llevaba meses intentando hacer control de daños para salvar la reputación de su hija que estaba por los suelos. Había contratado a los publicistas más caros del mercado organizado, entrevistas medidas al milímetro e intentado cambiar el relato sobre el romance con Nodal, pero todo caía en saco roto. Cada maniobra para intentar lavar la imagen de Ángela parecía salirles el tiro por la culata, generando más mofa, más críticas feroces y más comparaciones odiosas que dejaban a Majo en muy buen lugar. Y lo que más rabia le daba a Anneliz era que estaban atados de pies y manos, no podían atacar a Majo directamente, sin parecer unos mezquinos envidiosos. No podían señalar ni un solo defecto sin que el público saltara a la yugular para defender a Majo y atizar aún más fuerte a Ángela.
Estaban metidos en un jardín del que no sabían salir, atrapados en una situación donde cada paso que daban para ayudar a la niña terminaba hundiéndola más. Era una pesadilla de relaciones públicas de manual, un callejón sin salida aparente. Leonardo Aguilar, el hermano de Ángela, que siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano y no meterse en líos, observaba el panorama con una mezcla de preocupación y hartazgo. A diferencia de su hermana Leonardo, había tenido la inteligencia de mantener una relación cordial y sana con Majo y con su tío Antonio Jr. Siempre había admirado la ética de trabajo intachable de su prima, su dedicación absoluta al arte, sin necesidad de montar numeritos para llamar la atención, y veía con horror cómo los errores de Ángela, amplificados por la sobreprotección asfixiante de sus padres, no solo estaban dinamitando su carrera, sino que amenazaban con cargarse el legado familiar al completo, porque ese era el verdadero peligro que nadie en el círculo íntimo de Pepe parecía querer ver. Ángela no se estaba limitando simplemente a dinamitar su propia imagen pública, ¿qué va? La cosa era mucho más grave. Estaba arrastrando por el fango el apellido Aguilar. Estaba consiguiendo que la gente de a pie relacionara ese nombre de leyenda, ese linaje musical que es casi sagrado, con el salseo barato, las mentiras y un enchufismo que no se había ganado. Y lo peor del asunto es que cada día que pasaba, la bola se hacía más grande. Al no dar la cara de verdad, al no bajar del burro y mostrar ni una pizca de humildad real, ni entonar el mea culpa por sus errores, la herida en el honor familiar se hacía cada vez más profunda y difícil de curar. Mientras tanto, Majo seguía a lo suyo, subiendo como la espuma en su carrera y ganándose al público. Y lo hacía con esa sencillez y naturalidad que siempre ha sido su marca de la casa, sin aires de grandeza. Cuando la prensa rosa y los medios la bautizaban como la auténtica heredera del trono de la dinastía Aguilar, ella echaba balones fuera con una elegancia tremenda. Aquí todos somos herederos del legado de mis abuelos. Cada uno con su toque a su aire. Esto no va de competir ni de pisar a nadie, sino de rendir homenaje a la música que ellos adoraban. Pero claro, la gente no es tonta y sabe leer entre líneas. Todo el mundo sabía que Majo estaba siendo políticamente correcta, quedando como una señora y demostrando la clase que Ángela había perdido hace ya tiempo por el camino. Pero amigo, cuando el éxito de Majo se volvió algo incontestable, se destapó la caja de los truenos y los trapos sucios familiares empezaron a salir a la luz. Antiguos trabajadores del rancho El Soyate, músicos que habían currado con las dos ramas de la familia y productores de eventos que habían visto el percal desde dentro, empezaron a largar. Todos empezaron a cantar la Traviata y lo que contaban dibujaba un panorama que no tenía nada que ver, pero nada que ver, con esa idílica postal de familia unida y perfecta que los Aguilar nos habían estado vendiendo religiosamente durante décadas de cara a la galería. Uno de los bombazos más dolorosos que salió a flote fue descubrir cómo Pepe Aguilar había ninguneado sistemáticamente a su hermano mayor Antonio Jr., dejándolo fuera de juego en las decisiones gordas del clan. Y eso que los dos son hijos de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, con el mismo ADN. Y por tanto con el mismo derecho a pinchar y cortar en la herencia y la gestión del legado familiar. Pero Pepe se lo guisó y se lo comió él solito, acaparando todo el poder en sus manos de forma absoluta. Él era el que cortaba el bacalao con el archivo musical, la pasta de las regalías, los derechos de imagen, y decidía a dedo qué proyectos eran dignos de la memoria de sus padres. Y Antonio Jr., que siempre ha sido un trozo de pan, el hermano mayor, tranquilo y pacífico. Tragó con todo y permitió que eso pasara para que no hubiera movida en las cenas familiares, pero ese buenismo y esa pasividad le salieron muy caros a la larga. La diferencia era abismal mientras los hijos de Pepe se criaban entre algodones con todos los recursos a su alcance para triunfar. Majo tuvo que currar como una jabata el doble o el triple que ellos para conseguir ni que fuera una migaja de las oportunidades que sus primos tenían por castigo.
Y cuando por fin empezó a despuntar por mérito propio, cuando su talento cantaba por soleares y ya no se podía ocultar. Pepe tiró de agenda y utilizó sus contactos en la industria para asegurarse de que las puertas más importantes se le cerraran en las narices a su sobrina. Un pez gordo de la producción que ha preferido mantenerse en el anonimato por miedo a que el clan Aguilar vaya a por él, soltó una perla que lo dice todo. Resulta que hace 3 años, cuando Majo empezaba a hacer ruido de verdad en las redes sociales, y su nombre sonaba con fuerza en los corrillos de la industria, este productor la contactó para ponerle sobre la mesa un contrato de desarrollo con una de las discográficas más potentes de México. Las negociaciones iban viento en popa, todo pintaba de maravilla. Majo estaba loca de contenta con la oportunidad y parecía que iban a cerrar un acuerdo redondo para todos. Pero entonces Pepe Aguilar descolgó el teléfono y llamó personalmente al jefazo de la discográfica. No fue en plan mafioso directo, no le hizo falta. Simplemente dejó caer como quien no quiere la cosa, que igual no era el momento ideal para apostar por Majo, justo cuando su niña bonita Ángela iba a sacar un proyecto gordo. Y le vendió la moto de que sería un canteo y muy incómodo tener a 2 Aguilar compitiendo en el mismo sello discográfico. Insinuó sibilinamente que si la discográfica decidía fichar a Majo, igual él tendría que replantearse esas colaboraciones futuras que tenían apalabradas para Ángela y Leonardo. El mensaje era blanco y en botella: o elegís a Majo o tenéis acceso a los hijos de Pepe Aguilar, pero las 2 cosas no. Y la discográfica, como era de esperar en este mundillo, se fue a lo seguro y eligió a los hijos de Pepe. A la pobre Majo le dijeron que el contrato se caía por temas de presupuesto. Ella nunca se olió la tostada, nunca supo que había sido su propio tío el que le había hecho la cama y saboteado su gran oportunidad. Ni siquiera su padre Antonio Jr. sabía de la misa a la media en aquel momento. Solo años después, cuando el productor decidió que ya estaba bien y habló la verdad, salió a la luz explicando esa racha de mala suerte tan sospechosa que tenía Majo. Esas puertas que se cerraban misteriosamente en el último minuto, justo cuando estaba a punto de meter la cabeza. Oportunidades que se esfumaban sin ton ni son, proyectos que se iban al garete a pesar de tenerlo todo para petarlo. Pero lo que Pepe no calculó, cegado por su propia soberbia y arrogancia, es que cada zancadilla que le ponía a su sobrina solo servía para hacerla más fuerte, más cabezota y más resistente ante la adversidad. Mientras Ángela vivía en su burbuja de cristal donde se le consentía todo y cada metedura de pata era justificada y perdonada, Majo estaba haciendo callo, forjando un carácter a prueba de bombas que solo se consigue peleando cada pequeño triunfo con uñas y dientes. Así que cuando por fin le llegó su momento, cuando una multinacional que no bailaba al son de Pepe apostó por ella, Majo estaba más preparada que nadie para comerse el mundo. Estaba preparada con un temple y una base que la pobre Ángela jamás podría soñar con tener por mucho que lo intentara. El abismo que separaba a ambas artistas se hacía dolorosamente evidente hasta en los detalles más insignificantes y ridículos. Cada vez que Ángela irrumpía en un evento, el ambiente se tensaba porque todo tenía que estar impoluto, perfecto y a su total merced. La temperatura del camerino debía clavarse en los 22 grados, ni uno más ni uno menos, exigiendo agua importada de marca Pija y un menú que variaba según cómo se hubiera levantado ese día. Su equipo de asistentes iba como pollo sin cabeza, corriendo de un lado a otro para cumplir caprichos absurdos, temblando por si algo no estaba al gusto de su majestad. Ángela no tenía ningún reparo en montar unos pollos y unas rabietas dignas de una cría de 5 años, amenazando con cancelar el bolo o atrincherándose en el camerino. Majo, por el contrario, aparecía en los eventos con una sencillez aplastante, cargando únicamente con una maleta pequeña y sin dárselas de nada. Llevaba su propio estuche de maquillaje y un vestuario que ella misma se había currado, seleccionando y cuidando cada prenda con mimo. Agradecía con una sonrisa cualquier cosa que le pusieran delante, ya fuera un vaso de agua del grifo o un bocadillo sencillo.
Jamás le hacía ascos a nada. Se molestaba en charlar con cada persona del equipo técnico, aprendiéndose sus nombres y preguntando qué tal les iba a sus familias, tratándolos como a iguales. Y cuando surgía algún marrón, cuando fallaba el sonido o pasaba algo, Majo se buscaba la vida, improvisaba y sacaba las castañas del fuego, en lugar de montar un drama. Como era de esperar, los rumores sobre estas diferencias abismales empezaron a correr como la pólvora por toda la industria musical. Se comentaba en los pasillos entre técnicos de sonido, managers y promotores, y poco a poco la reputación de cada una quedó grabada a fuego. Ángela quedó etiquetada como la diva insoportable, mientras que Majo se ganó la fama de ser una profesional como la copa de un pino con la que daba gusto currar. Y en un mundillo donde la reputación es la moneda de cambio y donde tener buenos contactos decide si triunfas o te hundes. Majo estaba acumulando un capital social y un respeto que ni todos los millones ni los enchufes de Pepe podrían comprar jamás para Ángela. El contrato millonario de Majo escondía una cláusula que muy pocos conocían, pero que dejaba clarísimas sus intenciones y su calidad humana. Una parte considerable de toda la pasta que ganaba estaba destinada a desviarse automáticamente sin pasar por sus manos. Iba directa a una fundación gestionada por ella misma, dedicada en cuerpo y alma a echar un cable a los jóvenes talentos. Chavales del regional mexicano que venían de familias humildes y que no tenían ni los contactos ni la pasta gansa para lanzar sus carreras. La fundación llevaría el nombre de Legado Antonio Aguilar, en honor a su abuelo, con una misión que era sencilla pero que te llegaba al alma. Garantizar que fuera el talento puro y no el apellido o la cuenta bancaria lo que decidiera quién merecía brillar en la música ranchera. Cuando este bombazo salió a la luz pública, la comparación con Ángela se volvió aún más sangrante y devastadora para la imagen de la prima. Porque mientras Majo utilizaba su éxito para abrirle puertas a la gente, Ángela parecía empeñada en cerrárselas en las narices a todo el mundo. Su contrato blindado y exclusivo con la discográfica de su padre, Equinoccio Records, la tenía atada de pies y manos sobre con quién colaborar o dónde aparecer. Todo ese montaje estaba diseñado milimétricamente para protegerla en una burbuja de cristal y que no le diera el aire. Se trataba de controlar cada paso que daba, asegurándose de que nunca tuviera que competir en igualdad de condiciones ni medirse con nadie real. Y el público, que no es tonto, veía todo este teatro, lo entendía perfectamente y lo rechazaba de plano. Las cifras del streaming cantaban por soleares y contaban una verdad que ninguna manipulación de marketing podía tapar. Los temas de Majo empezaron a darle un repaso a los de Ángela en reproducciones orgánicas, sin estar dopados por campañas millonarias ni listas pagadas. Era gente de verdad, de carne y hueso, eligiendo activamente darle al play a Majo y pasando olímpicamente de Ángela. Eran los mexicanos en Estados Unidos conectando con la autenticidad que desprendía Majo y rechazando el postureo artificial de Ángela. Eran chavales jóvenes redescubriendo la magia de la música ranchera gracias a la interpretación honesta y sentida de Majo. En lugar de tragarse la versión prefabricada, pulida pero vacía por dentro, que Ángela intentaba venderles. Las colaboraciones que Majo empezó a anunciar no hicieron más que echar sal en la herida y aumentar su ventaja. Artistas de peso del regional mexicano, leyendas vivas que habían currado con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, empezaron a llamarla para hacer cosas juntos. Y no porque llevara el apellido Aguilar, sino porque encarnaba los valores de toda la vida que esos veteranos respetaban. Respeto por la tradición, humildad frente al público y un compromiso real con mantener viva la música mexicana. Artistas que le habían dado calabazas a Pepe cuando quería que trabajaran con Ángela, poniendo excusas de agenda o diferencias creativas. De repente tenían todo el tiempo del mundo para colaborar con Majo y Pepe Aguilar tenía que tragarse eso mientras lo observaba todo. Lo miraba con una mezcla de frustración, un cacao mental tremendo y, aunque le costara la vida admitirlo, una admiración reacia.
Porque en el fondo, por debajo de toda esa soberbia y afán de control, Pepe sabía reconocer el talento cuando lo tenía delante. Y Majo iba sobrada de talento, tenía una ética de trabajo brutal y una integridad a prueba de bombas. Tenía todo lo que él había intentado meterles en la cabeza a sus hijos, pero que la vida de niños ricos que les había dado se lo había impedido desarrollar. La tensión familiar llegó a un punto de no retorno casi a las manos durante una reunión en el rancho El Soyate. Era la solemne conmemoración del fallecimiento de la gran Flor Silvestre, una fecha marcada en rojo en el calendario sagrada e ineludible, donde por tradición todo el clan se congregaba en la finca para rendir pleitesía a su memoria. Allí estaban presentes todos los pesos pesados: Antonio Junior, Pepe, Dalia, Inés, Marcela y toda la retahíla de nietos que correteaban por la casa solariega. El arranque de la velada transcurrió con una tensión que se podía cortar con cuchillo, aunque todos mantuvieron las formas con una educación exquisita, sorteando los temas espinosos para centrarse en anécdotas edulcoradas de la matriarca. Pero la calma chicha saltó por los aires en el momento en que Anelis, la mujer de Pepe, soltó un comentario con cierta sorna sobre el calvario que supuestamente estaba viviendo Ángela con el acoso de la prensa rosa. Aquello fue la gota que colmó el vaso para Antonio Junior. Tras años mordiéndose la lengua, harto de ver cómo su hermano ninguneaba los logros de los suyos mientras vendía a sus hijos como la octava maravilla, estalló sin remedio. Antonio decidió que ya estaba bien de agachar la cabeza y soltó lo que llevaba dentro, harto de que Pepe promocionase su propia estirpe pisando a los demás. «¿Atención no deseada?», inquirió Antonio con una frialdad pasmosa, una calma que daba mucho más miedo que si se hubiera puesto a pegar voces en medio del salón. «¿Te refieres a los focos que ella misma encendió al liarse con un hombre que tenía compromiso y anillo en el dedo, montando un escándalo mayúsculo? Hablamos de ese romance que empezó escasas semanas después de que él dejara tirada a la madre de su cría, provocando todo este circo mediático. ¿A ese tipo de atención te refieres?». Se hizo un silencio sepulcral en la sala, que helaba la sangre a cualquiera de los presentes. Anelis amagó con replicar intentando salvar los muebles, pero Antonio alzó la mano con autoridad tajante para frenarla en seco. No había terminado, ni mucho menos. Toda la bilis acumulada durante años, la rabia de ver a su hija sudar la gota gorda, mientras sus primos lo tenían todo en bandeja de plata, empezó a brotar sin control alguno. «Llevo años callado», prosiguió Antonio con la voz quebrada por una emoción que apenas podía contener en el pecho, «siendo testigo mudo de vuestras jugadas sucias. He visto cómo le poníais la zancadilla a Majo cerrándole puertas y cómo habéis explotado el apellido de papá y la influencia que él se curró para todo el clan sin excepción. Lo habéis usado solo para que vuestros hijos saquen tajada en exclusiva. Y tragué quina porque nuestros padres nos educaron creyendo que la familia es intocable y sagrada. Nos metieron en la cabeza que la unidad del grupo valía más que cualquier ego individual o rencilla personal, y por eso callé». Pepe intentó cortarle el rollo e interrumpir, pero Antonio no le dio ni un respiro. «Pero hasta aquí hemos llegado, se acabó la farsa. No pienso callarme ni un minuto más mientras intentáis hundir el éxito que Majo se ha ganado a pulso con su propio esfuerzo, porque eso es exactamente lo que estáis tramando. ¿O me equivoco? Estoy al tanto de los telefonazos que has pegado, Pepe. Sé perfectamente las puertas que le has cerrado en las narices a mi niña para que no prospere. Y lo más rastrero de todo es que no lo hiciste porque Majo careciera de talento, sino precisamente porque le sobra, porque su brillo amenazaba con desmontar el chiringuito perfecto que montaste alrededor de Ángela». Pepe se puso rojo como un tomate, perdiendo la compostura. «No tienes ni idea de la misa». La media empezó a balbucear, pero a su voz le faltaba fuerza y convicción. Sabía de sobra que su hermano le había calado hasta el fondo. «No me vengas con cuentos», le espetó Antonio cortante. «Si no es así, ilumíname».
¿Por qué Majo perdió aquel contrato blindado con Universal hace 3 años, justo tras tu llamadita al pez gordo de la compañía? Explícame por qué festivales de renombre que ya la tenían confirmada en cartel la echaron a la calle de la noche a la mañana después de que tus relaciones públicas metieran mano. Dime por qué productores que daban palmas por currar con ella de repente se echaron atrás y cambiaron de opinión misteriosamente. A Majo se le llenaron los ojos de lágrimas. Algo si olía tenía la mosca detrás de la oreja, pero escuchar a su padre confirmar aquella traición con pelos y señales era demoledor. Saber que su propio tío sangre de su sangre había movido cielo y tierra para sabotear su carrera dolía más que cualquier fracaso profesional que hubiera sufrido. Ángela, encogida en un rincón, presenciaba el espectáculo quedándose totalmente a cuadros, debatiéndose entre el shock y la incredulidad absoluta. ¿Sería verdad que su padre era capaz de jugar tan sucio y caer tan bajo con tal de mantenerla en la cima? ¿Acaso su estrellato y sus oportunidades no eran fruto de su arte sino de una manipulación descarada del mercado, orquestada por su padre en la sombra? ¿Y si todo era una mentira y su éxito dependía de pisar a los demás? Esa duda empezaba a carcomerle por dentro de una manera insoportable. ¿Era ella realmente una artista de los pies a la cabeza o simplemente un producto de marketing inflado con una maquinaria multimillonaria que había aniquilado a la competencia? La incertidumbre se plantó en su mente cuestionando si su talento era real o si todo había sido comprado a golpe de talonario. Pepe finalmente recuperó el habla, pero lo que soltó fue echar más leña al fuego. Hice lo que cualquier padre, con 2 dedos de frente, haría por los suyos. Protegerlos, darles lo mejor. Si tú no tuviste las agallas o la visión para buscarte las castañas y hacer lo mismo por Majo, no me cargues a mí el muerto. Aquello hizo estallar la sala por completo. Dalia Inés, la hermana mayor que siempre habían tenido apartada del foco, saltó como un resorte de su silla indignada. «¡Pero tú te oyes! ¿Eres consciente de la barbaridad que acabas de soltar por esa boca?», gritó Dalia fuera de sí. ¿De verdad te crees que usar la herencia y el nombre de nuestros padres para que solo coman tus hijos es lo que ellos habrían deseado? Antonio Aguilar y Flor Silvestre se partieron el pecho toda su vida por preservar la música mexicana, dando oportunidades a quien tuviera duende y talento. Les daba igual de dónde vinieran, apoyaban el arte y tú has convertido su legado sagrado en tu cortijo particular para hacer y deshacer a tu antojo. Marcela, la otra hermana, sentía con rabia contenida. Mamá Flor se estaría revolviendo en su tumba si supiera la faena que le has hecho a Majo y cómo la has tratado. Ella siempre defendió que el premio es para quien se lo curra y tiene talento, no para quien simplemente luce un apellido de postín. Leonardo Aguilar, que hasta ese momento había estado callado como un muerto observando la escena, decidió intervenir por fin para poner cordura. Papá, hay que caerse de la burra y admitir la verdad. Majo es una crack, es increíble. Su éxito no le hace sombra a Ángela ni es una amenaza. Es la prueba viviente de lo que se consigue con dedicación real. Y en vez de celebrarlo, en lugar de estar orgullosos de que otra Aguilar deje el pabellón alto, hemos intentado apagar su luz. Aquello no tenía ni pies ni cabeza, era cruzar una línea roja. Pepe clavó la mirada en su hijo con los ojos inyectados en sangre como si le hubieran clavado un puñal por la espalda. Pero Leonardo no se amedrentó y siguió hablando con el tono firme de quien dice una verdad incómoda. Y tú, Ángela, hermana mía, con todo el cariño del mundo, te lo digo, ya va siendo hora de que apechugues con lo que has hecho y asumas tu parte de culpa en este desastre. Majo no es la mala de la película. Aquí quítate esa venda de los ojos. Te has metido en este jardín tú solita, nadie te ha empujado a tomar esas decisiones. Y mientras sigas echando balones fuera y culpando al empedrado, en lugar de mirarte al espejo y hacer autocrítica, la bola de nieve se va a hacer cada vez más grande y la situación va a ir de mal en peor. Ángela rompió a llorar desconsoladamente, pero esta vez no eran esas lágrimas de cocodrilo para dar pena que solía usar.
En esta ocasión, y por primera vez en muchísimo tiempo, estaba empezando a verle las orejas al lobo, dándose cuenta de la cruda realidad y observando cómo el clan familiar se estaba yendo al garete. Tener que escuchar cómo le sacaban los trapos sucios a su padre, asimilar que su trono de éxito se había levantado pisando cabezas y fastidiando la vida y las oportunidades de otros, era un trago demasiado amargo para pasarlo de golpe. Aquella reunión familiar acabó como el rosario de la aurora, con Pepe y Annelies saliendo del rancho, hechos un basilisco y echando chispas. Justo detrás de ellos iba Ángela, hecha un mar de lágrimas y sin consuelo posible, siguiendo la estela de furia de sus padres. Antonio Jr. se quedó allí plantado con Majo, dándole un abrazo de los que curan el alma, mientras ella por fin soltaba todo el lastre de años de ninguneo, dolor y confusión acumulada. Las hermanas mayores hicieron piña inmediatamente, formando un círculo protector alrededor de la joven artista que, sin comerlo ni beberlo, se había convertido en el ojo del huracán de una guerra civil familiar que llevaba décadas cociéndose a fuego lento y que ahora estallaba. En las semanas que siguieron a aquel pitote monumental, la prensa del corazón y las revistas de cotilleo se pusieron las botas especulando sobre el cisma definitivo en el clan Aguilar. Y aunque ninguno de los protagonistas soltó prenda públicamente para confirmar el lío, sus movimientos cantaban por soleares y lo decían todo sin necesidad de palabras. Pepe pegó la espantada y canceló de golpe y porrazo su asistencia a varios saraos y eventos donde también estaba cartelada Majo. Ángela, por su parte, le hizo un bloqueo de manual a su prima en todas las redes sociales, cortando por lo sano. Antonio Jr. subió una foto con Majo a sus redes, soltando una indirecta muy directa. El talento de verdad siempre sale a flote y encuentra su sitio con enchufes o sin ellos. Pero mientras la familia estaba a la gresca y rompiéndose a pedazos, la carrera de Majo subía como la espuma, totalmente imparable. Su primer sencillo bajo el amparo del nuevo contrato millonario fue un tema de su propia cosecha, escrito de su puño y letra. Era una canción que te tocaba la fibra sensible sobre aguantar el tipo, ser fiel a tus principios, aunque te vengan mal dadas y todo el mundo se te ponga en contra. El tema se bautizó como Raíces Fuertes y la letra no dejaba títere con cabeza ni dudas sobre quién la había inspirado realmente. Intentaron arrancarme de cuajo, quisieron doblarme el brazo, me pusieron zancadillas en el camino para verme besar el suelo, pero las raíces con solera no se parten con el vendaval y quien curra con el corazón en la mano siempre acaba teniendo su minuto de gloria. El videoclip era la sencillez personificada, hecho aposta de manera deliberada. Salía Majo cantando en la finca de su padre, rodeada de los mariachis del pueblo, sin parafernalias, sin postproducción exagerada, pura verdad, sin aditivos. Y el vídeo lo petó de una manera bestial, viralizándose al instante y sumando 20 millones de visitas en la primera semana, dándole un repaso humillante a cualquier cosa que Ángela hubiera sacado recientemente. La caja de comentarios echaba humo y dejaba claro que el público había pillado el mensaje al vuelo y sabía por dónde iban los tiros. «Toma ya, esta va dedicada para todos los bocachanclas que te decían que no valías un duro», escribía un usuario emocionado. Mientras algunas necesitan montar el numerito y vivir del escándalo, para que las miren otras solo tienen que abrir el pico y cantar, soltaba otro con mucha guasa. Ahí se ve la diferencia entre tirar de talonario para comprar la fama y ganárselo sudando la gota gorda, sentenciaba un tercero. Pepe Aguilar se tragó el vídeo enterito encerrado en su estudio de grabación a cal y canto, para que nadie le viera la cara que se le quedó. Y por primera vez en una eternidad sintió un pellizco en el estómago, algo que hacía años que no experimentaba. Le entró la duda, el remordimiento de si no la habría pifiado con su hermano y su sobrina. Empezó a cuestionarse si meter a Ángela en una burbuja de cristal había sido para bien o si le había hecho un flaco favor a la niña. Dudaba de si por su obsesión de montar un imperio para sus herederos se había pasado por el forro los valores que sus propios padres le habían mamado desde pequeño.
Pero el orgullo es muy traicionero, es un demonio que te come por dentro. Y Pepe no estaba por la labor de bajarse del burro y admitir que había metido la pata hasta el fondo. En lugar de recular, hizo una huida hacia adelante y redobló esfuerzos para intentar lavar la imagen de Ángela, fichando a los publicistas más caros de Hollywood. Diseñó una campaña de lavado de cara multimillonaria, de esas que cuestan un ojo de la cara. Organizó programas y entrevistas amañadas donde Ángela pudiera soltar su discurso y contar su versión, pero el problema era que a la gente ya le importaba un pimiento lo que ella dijera. Estaban hartos de escuchar milongas excusas baratas y ver cómo intentaba hacerse la víctima todo el rato para dar lástima. Lo que el público pedía a gritos era ver un poco de humildad de verdad, un mea culpa sincero y madurez, pero nada de lo que Pepe montaba para su hija tenía ni pizca de esos ingredientes. Mientras tanto, ajena a todo eso, Majo anunció una gira nacional que la llevaría a recorrerse la carretera. Pasaría por ciudades pequeñas y capitales de provincia, tanto en México como en Estados Unidos. Nada de los estadios gigantescos e impersonales donde solía actuar Ángela, sino sitios con encanto más íntimos donde pudiera conectar piel con su público. Teatros con aforo para 2 o 3 mil personas, plazas de toros de toda la vida, auditorios municipales, sitios donde la afición fetena la música ranchera, la que la siente y la vive, pudiera verla a un palmo de sus narices. Y cada concierto, las entradas no duraban ni un suspiro en taquilla, se agotaban en cuestión de horas, dejando el cartel de «Todo vendido» colgado al instante. El furor era tal que Majo se vio obligada a duplicar fechas en casi todas las plazas para no defraudar a la afición. Los vídeos de sus directos que corrían como la pólvora por las redes, gracias al entusiasmo de sus seguidores, revelaban un ingrediente secreto que brillaba por su ausencia en otros espectáculos. Era esa chispa, ese duende de conexión auténtica y cercana que lamentablemente se había perdido hacía tiempo en los recitales de su prima Ángela. Majo se dejaba el alma en el escenario, lloraba, reía a carcajadas con su gente y desgranaba anécdotas entrañables sobre su abuela Flor Silvestre que ponían los pelos de punta. Recordaba con ternura y nostalgia las lecciones de vida y humildad que el patriarca su abuelo Antonio Aguilar le había inculcado cuando apenas levantaba un palmo del suelo. Fue en una de esas noches mágicas, concretamente en un coqueto teatro de San Antonio, Texas, el escenario elegido para un momento inolvidable. En la misma ciudad que vio nacer a su tío Pepe Majo, protagonizó un gesto de madurez que dejó a todos los presentes de piedra. En el clímax de la velada, con las emociones a flor de piel, detuvo la música en seco y solicitó respetuosamente un minuto de silencio absoluto. «Quiero brindar este instante», pronunció con la voz rota por el sentimiento, «a toda mi sangre, a cada miembro de mi familia sin excepción. A mi tío Pepe, a mi prima Ángela, a Leonardo y a todos los que llevamos este apellido», continuó con firmeza. Porque al final del día, por encima de las rencillas y los trapos sucios, la sangre es lo que nos une y seguimos siendo una familia. El peso de la herencia de Antonio Aguilar y Flor Silvestre es inmenso, mucho mayor que cualquiera de nosotros individualmente. Está muy por encima de nuestros egos inflados o de cualquier ambición personal que podamos tener. El teatro se vino abajo con una ovación cerrada, no solo por lo que dijo, sino por la elegancia y el señorío con el que gestionó la situación. En ese preciso instante, con una declaración tan sencilla, Majo dio una lección magistral de lo que a Ángela le había faltado demostrar. Durante todo su culebrón mediático, Majo exhibió clase, dignidad y un respeto sagrado por la institución familiar que representan. El clip de ese momento se viralizó al instante, acumulando millones de visualizaciones y convirtiéndose en tema de debate en todas las tertulias del corazón. Las comparaciones con los pataleos de Ángela, sus justificaciones infantiles y su ceguera ante sus propios errores eran tema de conversación.
Su incapacidad para mirar más allá de su propio ombligo hacía que el contraste fuera inevitable y francamente demoledor. En los despachos de la industria musical el cambio de tornas era un secreto a voces y cada vez más evidente para todos. Los productores que antes se peleaban por trabajar con Ángela ahora saturaban las líneas de los representantes de Majo. Las grandes firmas internacionales que habían tenido a Ángela en un pedestal como imagen de marca empezaron a recular. Buscaban desesperadamente cerrar colaboraciones con Majo y meterla en los festivales de mayor renombre. Incluso en aquellos eventos donde se rumoreaba que Pepe había movido hilos para vetarla en el pasado. Ahora le suplicaban su presencia cheque en blanco en mano, dispuestos a pagarle cifras muy superiores a las de Ángela por tenerla en cartel. Y lo que más escocía en el núcleo duro de la familia de Pepe era ver los números del catálogo musical de los abuelos. Las ventas experimentaron un repunte brutal impulsadas por el renovado interés en la ranchera pura que Majo estaba liderando. Es la gran ironía del destino. La sobrina a la que intentaron hacer de menos estaba facturando más para el legado familiar. Superaba con creces todos los esfuerzos de marketing que Pepe había invertido en las carreras de sus propios hijos. Las cifras eran incontestables. Aquel contrato millonario de Majo era solo la punta del iceberg, pues le llovían ofertas de artistas de talla mundial. Todos querían contagiarse un poco de esa verdad y autenticidad que ella desprendía en cada nota. Las casas de lujo, hartas del postureo habitual, empezaron a valorar la imagen de Majo por encima de la de Ángela. Preferían apostar por una mujer trabajadora y real antes que por el glamour de plástico y artificial que proyectaba su prima. Un pez gordo del marketing de una importante marca de tequila explicó este giro de guión en una entrevista reciente. El consumidor actual y sobre todo el público latino está saturado de vidas de escaparate y falsedad. Buscan referentes de carne y hueso en los que puedan confiar gente que defienda sus mismos valores. Majo Aguilar es el ejemplo perfecto de éxito labrado a pulso sin regalos, y eso tiene un valor incalculable hoy en día. Mientras tanto, Ángela se enfrentaba a un baño de realidad inédito para ella, sufriendo consecuencias tangibles. Las marcas empezaban a hacerle el vacío distanciándose de forma sutil pero implacable de su imagen. Las renovaciones de contratos quedaban en el aire y las campañas publicitarias se cancelaban silenciosamente. Se le cerraban puertas de eventos por supuestos temas de presupuesto y el paraguas protector de Pepe ya no bastaba. Su reputación estaba tan tocada que las empresas veían más riesgo que beneficio en asociarse con ella. Ni todo el dinero del mundo podía arreglar eso mientras Majo inauguraba por todo lo alto la Fundación Legado Antonio Aguilar en Zacatecas. Allí se congregó la flor y nata de la sociedad, aunque Pepe, Ángela y Anneliz brillaron por su ausencia en el evento. Tras los discursos de la familia, Majo, visiblemente emocionada, anunció la entrega de las primeras 5 becas de estudio. Se trataba de unas becas integrales de esas que te cambian la vida, destinadas exclusivamente a esos chavales con un talento brutal para el regional mexicano, pero que venían de familias sin un duro y con recursos muy limitados. Mi abuelo siempre lo repetía, arrancó Majo con la voz entrecortada y al borde de la lágrima, que la música mexicana pertenecía a la gente, al pueblo llano. Decía que era para el pueblo y que mi curro, mi única misión era garantizar que esas tradiciones perduraran mucho más allá de su existencia y, por supuesto, más allá de cualquiera de nosotros. Esta fundación no es postureo. Es mi manera de honrar esa visión tan sagrada, de asegurarme de que el talento puro, la pasión desmedida y el amor por nuestra música sean lo único que cuente en la balanza, y no de qué familia vienes, si tienes padrinos o a quién conoces en el mundillo. La prensa, como era de esperar, cubrió el evento a lo grande y inevitablemente las comparaciones odiosas con Ángela volvieron a estar en boca de todos. Mientras una prima se deja la piel usando su plataforma para servir a los demás, la otra la utiliza para montar pollos y escándalos, sentenciaba con dureza una revista de cabecera. Majo Aguilar
demuestra que la clase y la nobleza se demuestran currando y sirviendo, no por el apellido que llevas, proclamaba otro titular. Y Cristian Nodal, el marido de Ángela, observaba todo este panorama cada vez más mosqueado. Su propia carrera, que había estado en la mismísima cresta de la ola y en un punto inmejorable, antes de que estallara todo este lío mediático, también se había llevado un palo tremendo y había sufrido lo suyo. Aunque el tío seguía teniendo tirón, el nivel de leña y rechazo que estaba recibiendo por parte de ciertos sectores de su audiencia era algo bestial, algo que no había catado en su vida. Y claro, el chaval empezaba a plantearse seriamente si el romance con Ángela, tan de película y apasionado al principio, había merecido la pena con todo lo que le estaba costando a nivel personal y profesional. Pero dejemos a un lado las carreras y los contratos millonarios. Más allá de la pasta y la fama, lo que realmente se estaba jugando en este tablero era algo mucho más profundo y delicado. Estaba en juego el alma misma de la dinastía Aguilar, el honor de la familia. Antonio Aguilar y Flor Silvestre habían levantado su legado sobre unos pilares de hormigón: humildad, currar, de sol a sol, respeto por la tradición y un amor por México y su música que no les cabía en el pecho. Y en esta batalla no declarada, en esta guerra fría entre Majo y Ángela, el público estaba dictando sentencia sobre cuál de las dos encarnaba de verdad esos valores sagrados. Y la realidad es que Majo estaba ganando esa votación por goleada, dándole un repaso absoluto a su prima ante la opinión pública. En una entrevista a fondo con una revista de música latina muy prestigiosa, Majo por fin se decidió a hablar sin tapujos sobre la relación con su familia extendida. Aunque mantuvo el tipo y fue muy diplomática, sus palabras escondían verdades como puños que ya no se podían pasar por alto. El éxito significa cosas muy distintas según a quién le preguntes, explicó Majo con mucha serenidad. Para algunos es forrarse tener fama y que te adulen, y oye, me parece estupendo, no soy quien para juzgar, pero para mí el éxito es poder irme a la cama tranquila, mirarme al espejo y saber que me he ganado cada oportunidad, que he respetado el arte y tratado bien a la peña. Es tener la certeza de que cuando la gente canta mis coplas a pleno pulmón, lo hacen porque les ha llegado a la patata, porque han conectado con algo de verdad y no porque una campaña de marketing brutal les haya taladrado la cabeza diciendo que deben hacerlo. Cuando le tiraron de la lengua preguntándole específicamente por Ángela, Majo soltó un suspiro largo y profundo antes de contestar: Ángela es mi prima, es sangre de mi sangre. Nos hemos criado en la misma familia, compartimos los mismos abuelos de leyenda y esa historia común. Le deseo que le vaya bonito, sinceramente, pero yo no puedo controlar las decisiones que toma ni las consecuencias que le vienen detrás por esos actos. Lo único que está en mi mano es mantenerme fiel a mis principios y esperar que con el tiempo cada uno encuentre su propio camino hacia la felicidad y tenga un poco de paz mental. Aquella respuesta tan llena de señorío y madurez solo sirvió para amplificar el contraste brutal con las declaraciones defensivas y muchas veces contradictorias que Ángela y su entorno habían estado soltando a diestro y siniestro. Los meses siguientes fueron un no parar de éxitos para Majo, una racha imparable. Su álbum debut, con el nuevo contrato, entró directo al número 1 en las listas de regional mexicano, barriendo y superando con creces cualquier cosa que Ángela hubiera lanzado últimamente. Sus bolos y presentaciones en directo se convirtieron en acontecimientos que la gente esperaba con ansia, no solo por la música, sino por vivir esa experiencia de autenticidad pura que Majo regalaba en el escenario. Y lo más importante del asunto, empezó a llevarse premios de los gordos. Y no hablo de premios comprados con campañas de relaciones públicas o votaciones amañadas, sino reconocimientos serios y genuinos de la industria que reflejaban el impacto real y potente que estaba teniendo en la música regional. El premio Lo Nuestro la nominó en un montón de categorías. Los Latin Grammy la metieron de cabeza en su lista de artistas a los que no hay que perder la pista.
Las revistas más importantes de música latina la sacaron en portada con titulares del tipo "La nueva cara visible del regional mexicano" y como Majo Aguilar está salvando la música ranchera de la extinción. Para Ángela, cada uno de estos triunfos de Majo era como si le clavaran un puñal en el pecho. No porque fuera mala gente incapaz de alegrarse por los demás, sino porque cada logro de Majo le recordaba dolorosamente que el camino que ella había escogido, el del escándalo y el salseo, había sido una pifia monumental. Había cambiado un legado histórico por el clickbait fácil y barato. Había vendido su respeto por ser el centro de atención 5 minutos y había hipotecado su futuro por una satisfacción inmediata que se esfumaba enseguida. De puertas para adentro, Ángela empezó a pasar por lo que muchos llamarían una crisis existencial de caballo. Las terapias que sus padres le habían buscado no estaban sirviendo de nada porque Ángela todavía no estaba lista para mirar a la cara a su propia verdad. Los intentos de reinventarse hacían aguas porque eran todo fachadas simples, lavados de cara sin un cambio real de actitud o de valores profundos. Por su parte, Pepe Aguilar optó por enclaustrarse en su estudio como si fuera un búnker, huyendo de cualquier sarao público, para no tener que dar explicaciones sobre Majo y el profundo cisma familiar que estaba en boca de todos. El vínculo con su hermano Antonio Jr. estaba bajo mínimos, atravesando el momento más gélido, distante y doloroso que jamás hubieran imaginado en sus vidas. Pasaban los meses y ni se dirigían la palabra, un panorama desolador que de haberlo presenciado sus padres les habría partido el alma en 2 pedazos sin remedio. Y mientras el imperio de la dinastía Aguilar hacía aguas por dentro, Majo seguía al pie del cañón sacando brillo al apellido y defendiendo el legado familiar de puertas para afuera con una elegancia envidiable. En cada entrevista que concedía, no perdía ocasión de rescatar anécdotas entrañables sobre Antonio Aguilar y Flor Silvestre, manteniendo viva su memoria. En cada directo el homenaje a sus abuelos era sagrado, dedicándoles temas con una devoción que ponía la piel de gallina a los asistentes. Cada galardón que recogía lo brindaba a la escuela de vida que fue su casa, reconociendo que había aprendido tanto de las glorias pasadas como de los patinazos cometidos. La gira mundial de Majo fue un auténtico bombazo, llevando la música regional a rincones del mapa donde tradicionalmente ese género lo tenía crudo para entrar. Pasó por España, Italia y Japón y en cada plaza no solo cantaba, sino que ejercía de catedrática, poniendo en valor ante el público la historia de titanes como Antonio Flor, Lola Beltrán y La Prieta Linda. Se erigió como una embajadora cultural con todas las letras, logrando una conexión genuina que Ángela, a pesar de los esfuerzos titánicos de su padre y de la millonada que habían invertido en campañas de marketing para venderla como tal, no había conseguido ni por asomo. El punto de inflexión definitivo llegó cuando Majo recibió la invitación para actuar en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, ese templo sagrado de las artes donde la gran Lola Beltrán ya tuvo que partirse el cobre en su día para derribar muros, convirtiéndose en la primera voz popular que pisaba esas tablas reservadas a la alta cultura. La misma sala donde la élite intelectual solía mirar la ranchera por encima del hombro hasta que artistas valientes les cerraron la boca, demostrando que tenía tanta categoría como cualquier sinfonía europea. Majo, plenamente consciente del peso que cargaba sobre sus hombros y del honor que aquello suponía, preparó un homenaje monumental dedicado a todas las mujeres que habían tenido el coraje de abrir camino antes que ella. No solo a su abuela Flor, sino a Lola, a la Prieta Linda y a todas esas jabatas que plantaron cara al machismo rancio de la industria para hacerse un hueco en la música mexicana. La noche de la gala en Bellas Artes no cabía ni un alfiler, estaba abarrotado hasta la bandera. Allí se congregó la flor y nata de la cultura, artistas de renombre y gente de mucho peso. Además de intelectuales y un detalle crucial, Antonio Jr., Dalia, Inés, Marcela y el resto de la facción sensata de los Aguilar. Sin embargo, Pepe, Anneliz y Ángela
Brillaron por su ausencia un desplante monumental que la prensa allí presente no tardó en señalar con el dedo. Cuando Majo apareció en escena luciendo un traje de charro con solera que había sido de su abuela Flor, el teatro se vino abajo con una ovación de las que hacen historia. Y en el momento en que arrancó con los acordes de Cielo Rojo, el himno de Flor, la emoción se palpaba tanto que no quedó nadie sin soltar una lágrima. Su voz cargada de verdad y con una técnica prodigiosa inundó cada rincón de aquel recinto majestuoso creando una atmósfera mágica. Al finalizar el tema se hizo un silencio sepulcral antes de los aplausos, ese tipo de silencio místico que solo se produce cuando el arte toca la fibra más sensible del alma colectiva. La actuación de Majo en Bellas Artes fue calificada por la crítica como uno de los tributos a la ranchera más bestiales y emotivos de las últimas décadas. Los críticos, que suelen ser de morro fino y difíciles de contentar, se deshicieron en elogios en todas sus columnas. Las redes sociales ardían compartiendo vídeos del momento y la pregunta que clamaba al cielo era unánime. ¿En qué cabeza cabe que la familia Aguilar le hiciera ese feo en una noche así? En la soledad de su casa, Ángela vio los vídeos de la actuación de Majo en Bellas Artes una y otra vez. Los visionó a oscuras en su habitación rumiando lo que estaba viendo en la pantalla. Y por primera vez, desde que estalló toda la movida, dejó que la realidad le diera una bofetada de humildad. Majo no era la mala de la película, nunca lo fue. Su único pecado había sido tener más talento, currárselo más y mantenerse fiel a los principios que sus abuelos intentaron inculcarles a todos desde pequeños. Ángela comprendió al fin que su peor enemigo había sido su propia soberbia desmedida. Esa sensación de que todo se lo debían y la creencia errónea de que apellidarse Aguilar le daba bula papal para saltarse las normas del resto de los mortales. Las semanas posteriores al concierto marcaron un antes y un después, un cambio de actitud sutil pero evidente. Ángela empezó a dar calabazas a varias entrevistas y eventos que su equipo de imagen le había cerrado. Empezó a cuestionarse seriamente el rumbo de su carrera, dudando si el camino por el que la llevaban era el que realmente le llenaba. Y por primera vez desde su boda con Cristian Nodal, empezó a barajar la idea de que quizá lo que necesitaba era echar el freno. Apartarse del foco mediático y hacer limpieza mental para convertirse en la persona y la artista que de verdad quería ser. Mientras tanto, la influencia de Majo en el mundillo seguía creciendo como la espuma. Los jóvenes talentos que ella había apadrinado a través de su fundación empezaban a despuntar y a cosechar sus propios éxitos. Mientras tanto, el peso de Majo en la industria musical no solo continuaba creciendo, sino que se estaba convirtiendo en un verdadero fenómeno, cimentando su figura como un pilar de referencia dentro del sector. Aquellos jóvenes talentos a los que ella había acogido bajo su ala a través de su fundación comenzaban a cosechar sus propios éxitos, floreciendo en un mercado harto difícil. Algunos estaban firmando contratos sustanciosos con discográficas de renombre, otros arrasaban en los concursos de talentos, pero todos tenían un denominador común: citaban a Majo como su gran inspiración y mentora esencial. Y en cada entrevista estos chavales no dudaban en relatar anécdotas sobre la enorme generosidad de Majo, contando cómo ella se tomaba el tiempo de responder personalmente a sus mensajes sin intermediarios. Hablaban de cómo les ofrecía consejos sinceros y sin filtros, y cómo los presentaba a los pesos pesados del mundillo sin esperar absolutamente nada a cambio, por puro amor al arte. Eran narrativas que esbozaban el retrato de una mujer que había entendido profundamente que una verdadera dinastía no se construye atesorando el poder en una caja fuerte, sino repartiéndolo. La comparación con el clan directo de Pepe no podía ser más abismal. Era como mirar dos caras de una misma moneda que jamás llegarían a tocarse. Mientras Majo se dedicaba a elevar a los demás, la formidable maquinaria Aguilar parecía obsesionada exclusivamente en blindar y promocionar a Ángela y Leonardo, sin importarles los daños colaterales
o el coste para terceros. El calendario marcó una fecha crucial, el aniversario del nacimiento del legendario Antonio Aguilar, lo que trajo consigo un evento conmemorativo de proporciones épicas en el corazón de Zacatecas. Se trataba de una celebración masiva de su vida y trayectoria orquestada por las autoridades locales de la mano de Antonio Jr. y con el apoyo inestimable de la Fundación de Majo. El cartel era impresionante con la actuación confirmada de algunos de los pesos pesados más destacados del regional mexicano, dispuestos a darlo todo en el escenario. Habría exposiciones curadas sobre la trayectoria de Antonio y Flor, y como broche de oro Majo estrenaría una canción compuesta específicamente para rendir homenaje a la memoria de su abuelo. La invitación como mandaba el protocolo y el corazón se cursó a absolutamente toda la familia Aguilar, sin dejar a nadie fuera de la lista. Antonio Jr., asumiendo su papel de organizador y hermano mayor, cogió el toro por los cuernos y llamó personalmente a Pepe para extenderle la invitación formal. La conversación telefónica fue un campo minado de tensión, silencios dolorosos y cosas que se quedaron en el tintero, pero finalmente Pepe accedió a asistir, aunque no sin imponer condiciones estrictas. Exigió que no hubiese posados forzados con Majo, nada de discursos vacíos fingiendo unidad familiar, y por supuesto nada de teatrillos intentando una reconciliación pública que no existía en privado. Antonio aceptó sin rechistar. Su único deseo era que su hermano estuviera presente y que Ángela y Leonardo pudieran estar allí para honrar al patriarca como es debido. Lo demás quizás vendría con el tiempo y el bálsamo de los años, o tal vez quedaría como un puente roto para siempre, pero al menos compartirían ese momento trascendental. El día del evento, el pueblo natal de Antonio Aguilar estaba a reventar, completamente desbordado. Miles de almas habían peregrinado desde todos los rincones de México y Estados Unidos, solo para ser testigos de la historia. La Plaza Mayor se había metamorfoseado en un escenario colosal, pero respetando meticulosamente esa estética tradicional que Antonio hubiera amado tanto. Cuando Pepe hizo acto de presencia acompañado de Anelis, Ángela y Leonardo, la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. La prensa hambrienta de la foto del año comenzó a disparar los flashes frenéticamente, pero Antonio Jr., fiel a su palabra, había desplegado seguridad para asegurar que la familia tuviera espacio para respirar. La gala arrancó con las actuaciones de varios artistas calentando los motores y los corazones de la audiencia presente. Cada uno interpretaba temas icónicos de la leyenda, pero cuando llegó el turno de Majo, la multitud literalmente estalló en una ovación que hizo temblar el suelo. Ella pisó las tablas visiblemente nerviosa, plenamente consciente de que su tío Pepe y su prima Ángela la estaban escrutando desde la zona VIP. «Quiero comenzar», articuló Majo al micrófono proyectando una voz que, a pesar del nudo de emoción en la garganta, sonaba cristalina y potente. «Dando las gracias a todos los presentes y a mi familia, a toda mi familia, sin una sola excepción, porque este día no es para guardar rencores ni alimentar divisiones. Esta es una jornada sagrada para recordar a un hombre que nos enseñó que la música es el pegamento que puede unirnos a todos, que el verdadero arte trasciende cualquier discrepancia personal y que el legado familiar está muy por encima de cualquier ego individual». Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Ángela en medio de esa marea humana, y en ese instante fugaz saltó una chispa de entendimiento entre las dos primas. No fue una reconciliación total ni un final de cuento de hadas para sus problemas, pero fue, indudablemente, un reconocimiento silencioso. Un pacto tácito de que a pesar de todas las tormentas compartían algo mucho más profundo y visceral que sus disputas. La misma sangre de Antonio Aguilar y Flor Silvestre corría por sus venas, cargando con la inmensa responsabilidad que tal herencia conlleva. Majo comenzó a entonar los acordes de su nueva pieza, una canción que había titulado El legado. Era una composición de una belleza y emotividad demoledoras que hablaba sobre honrar a los antepasados teniendo el coraje de forjar el propio destino.
Hablaba de respetar la tradición sin vivir encadenado a ella sobre la familia, el difícil arte del perdón y la posibilidad de la redención. Cuando terminó al desvanecerse la última nota en el aire del atardecer zacatecano, un silencio absoluto, casi religioso, se apoderó de la plaza. Y entonces desde el palco familiar, Pepe Aguilar se puso en pie y comenzó a aplaudir lentamente con dignidad, mostrando lo que parecía ser un reconocimiento reticente, pero completamente genuino, del talento de su sobrina. Annelies lo miró con sorpresa, casi sin dar crédito, pero inmediatamente siguió su ejemplo. Leonardo se unió al instante con entusiasmo, y finalmente Ángela, con las lágrimas surcando sus mejillas, también se levantó para sumarse a la ovación. Aquel gesto no era la cura mágica para todos los conflictos que los habían asolado. No borraba de un plumazo años de resentimiento, manipulación y dolor, pero era un comienzo, una admisión de que quizás había sitio para todos en la leyenda Aguilar y que el triunfo de uno no implicaba la ruina del otro. Y mientras Majo observaba a su familia allí de pie, aplaudiendo su trabajo, comprendió algo tremendamente profundo en su fuero interno. Había ganado algo mucho más valioso que un contrato millonario. Se había ganado por fin el respeto. Había conquistado su trono en esa exigente dinastía a base de puro coraje, sin deberle nada a la cuna en la que nació ni a los enchufes de turno, sino demostrando que su talento pesaba más que cualquier apellido compuesto. Y mirad esa victoria muda pero aplastante, ese saber que nadie le regaló nada, era un tesoro que superaba con creces cualquier cifra astronómica o patrimonio que el dinero pudiera comprar. El horizonte que se dibujaba ante sus ojos no prometía ser un camino de rosas, sino más bien un sendero lleno de espinas y obstáculos difíciles de sortear para todos los implicados en este drama familiar. La joven Ángela se veía ahora en la encrucijada de tener que levantar los cimientos de su imagen pública desde la nada, viéndose obligada a sudar la gota gorda para recuperar ese respeto y admiración que quizás por ingenuidad o soberbia creyó tener garantizados de por vida. Por su parte, Pepe no tendría más remedio que tragar saliva y asumir el peso de sus polémicas decisiones, aprendiendo a la fuerza que el legado familiar no es un tesoro para acaparar en exclusiva. Mientras tanto, Majo debía hacer malabarismos para no perder el norte entre la fama desbordante y la sencillez, buscando ese punto medio sagrado entre venerar a sus ancestros y labrarse su propio destino. Sin embargo, en aquel instante preciso, bajo la inmensidad de ese cielo estrellado de Zacatecas, que tantas historias ha presenciado en silencio, envueltos por las melodías desgarradoras de los mariachis que impregnaban cada rincón del ambiente y sintiendo casi físicamente la presencia etérea de los patriarcas Antonio Aguilar y la inolvidable Flor Silvestre, que parecían revivir, en cada acorde vibrante se respiraba un aire de redención y esperanza, una ilusión renovada de que las heridas abiertas de la dinastía Aguilar pudieran cicatrizar, finalmente, confiando en que los herederos de este linaje supieran tomar buena nota de los tropiezos y desatinos de sus predecesores, permitiendo que el arte, esas rancheras y melodías, que fueron el cemento original de esta sagrada unión familiar, sirvieran como el puente definitivo para el reencuentro y la reconciliación, pues, al fin y al cabo, ese era el deseo más profundo que Antonio y Flor habrían anhelado ver cumplido desde el más allá. Nada de guerras fratricidas ni de esas rivalidades tóxicas que solo traen amargura y portadas sensacionalistas, sino el retrato de un clan verdaderamente unido y compacto, cohesionado por una pasión inquebrantable hacia las partituras, por un respeto reverencial entre sus miembros y por el juramento sagrado de salvaguardar y enaltecer esas tradiciones que forjaron su identidad y su leyenda. Y en el momento en que Majo volvía sobre sus pasos para situarse nuevamente junto a la figura paterna, en un gesto cargado de simbolismo, fundiéndose en un abrazo conmovedor que casi cortaba la respiración,
Mientras las lágrimas brotaban sin control recorriendo su rostro, resultaba evidente para todos los presentes que ella había salido victoriosa en la contienda más crucial de su existencia. Nos referimos a esa lucha feroz por preservar su esencia, su verdad y sus principios inquebrantables en medio de una industria voraz que no cesaba de presionarla para que vendiera su alma al diablo. Aquel contrato de cifras astronómicas no era más que tinta sobre papel mojado, simples números fríos carentes de alma. Lo verdaderamente trascendental, aquello que aseguraría que su nombre resonara en la eternidad, mucho después de que los ceros en las cuentas bancarias cayeran en el olvido, residía en la nobleza con la que decidió gestionar su triunfo para ayudar al prójimo, para enaltecer a sus semejantes y rendir tributo a sus ancestros, allanando al mismo tiempo el terreno para las generaciones venideras. Y en ese aspecto fundamental, en la esencia misma de la vida y el honor, Majo Aguilar no se había limitado simplemente a ganar la partida. Había alcanzado una gloria y un triunfo de tal magnitud que ningún acuerdo mercantil, por lucrativo que fuese, ni galardón dorado, ni siquiera el titular más grandilocuente de la prensa del corazón podría jamás llegar a describir en toda su plenitud.